lluvia, tu lluvia, tu lluvia, tu lluvia, oh Dios, está cayendo hoy. Si tú te das cuenta, bueno, ya como hice esta segunda transmisión, nomás le puse tecnología, pero puedes ponerle a tus notas la tecnología de los hijos, la tecnología de los hijos. ¿Y cómo es que vamos a hablar hoy de la tecnología de los hijos o por qué lo quiero mencionar de esa manera? Y si ustedes recuerdan de lo que hemos estado compartiendo, de lo que hemos estado hablando, ha sido de permanecer en el Espíritu. El tema general es estar en el Espíritu. Esta frase que los apóstoles usaban, que los apóstoles mencionaban en las cartas y hablaban que ellos hacían todo ahora en el Espíritu. Y esa es la parte que nosotros, creo yo, y lo digo con respeto, nos ha faltado entender un poquito mejor. ¿Qué era lo que ellos entendían cuando hablaban de estar en el Espíritu? ¿Qué era lo que ellos comprendían o a qué se referían con eso? Y quisiera yo, familia, iniciar, si me lo permites, yo quisiera iniciar introduciéndome con una reflexión. Fíjense que en esta semana estaba pensando en algo que me encantaría compartirte y espero que lo pueda lograr. Me encantaría poder lograrlo en este tiempo. Imaginémonos un poco, y me gustaría que te fueras conmigo a imaginarnos un poco cómo sería la iglesia del primer siglo. El otro día me brincó un pensamiento de cómo tuvo que trabajar, fíjense, el apóstol Pablo y los apóstoles, esa primera iglesia, para hacer que esa iglesia creciera y se extendiera por todo el mundo. Y las condiciones que ellos tenían para que esa iglesia se extendiera. Y definitivamente cuando uno medita y ve las estancias, por ejemplo, del apóstol Pablo, cuando uno ve las estancias del apóstol Pablo a los lugares donde iba, cuando uno ve las distancias que recorrían, cuando uno ve eso, uno se da cuenta que definitivamente ellos usaban otra tecnología. Porque las condiciones que los apóstoles tenían que trabajar en ese primer siglo eran muy diferentes a las nuestras. Y quiero esta introducción hacerla como un reto, y voy a decir otro detalle, como un llamado a la responsabilidad. Me encantaría, estaría yo feliz de que hoy en esta reflexión que quiero hacer primaria para introducirme a lo importante que es la vida en el Espíritu, reflexionemos cómo trabajaba esa iglesia del primer siglo. Porque en el primer siglo ellos tenían que trabajar en estas condiciones y nada más me puse unas que me vinieron rápidamente a la mente. No voy a decir qué hice, que me puse a investigar cómo era que ellos trabajaban, pero básicamente ellos, por ejemplo, tenían largas distancias, eran largas distancias que recorrer. ¿Cómo manejas, cómo edificas una iglesia? Fíjense, ¿cómo edificas una iglesia donde están separados por muchos kilómetros y donde no tienes esa tecnología humana para poder caminar o llegar de un lugar a otro de una manera rápida? Distancias largas. Otro problema que tenían es que ellos no podían permanecer tanto tiempo en un lugar. Eso meditándolo me llamó mucho la atención. Porque ellos no permanecían tanto tiempo en los lugares. Estuve ahí sí buscando en qué iglesias, por ejemplo, el apóstol Pablo tuvo más tiempo en ellas. Y me encontré dos por lo menos que a lo mucho, fíjense, a lo mucho estuvo 3 años por ahí en una, y en otra creo que estuvo 2, casi 3. En todas las iglesias demás no estuvo más que semanas, más que meses, o incluso estuvo en algunas
segmentos fragmentados de tiempo en donde regresó unas 3 veces en algunas, en lapsos de menos de un mes. Entonces, ¿cómo tú edificas? Aquí viene el reto. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hicieron, familia? Y aquí me encantaría espero que te metas en esto que quiero transmitirte. ¿Cómo le hacían, chicos? Chicos, ¿cómo le hacían para que con distancias largas, con estancias cortas, con despedidas frecuentes? Tenemos también ahí en las cartas donde Pablo les describe en ellos que hicieron un viaje y que de paso se encontraron a unos hermanos de una iglesia cercana y que los fueron a ver y que tuvieron un encuentro hermoso, maravilloso, muy lindo. Tuvieron un encuentro y que ellos sabían, fíjense qué interesante, sabían tanto los apóstoles como la propia iglesia, sabían que era la última vez que se iban a ver. O sea, sabían que al apóstol, al maestro, al que les había enseñado el evangelio, no lo iban a volver a ver. ¿Cómo le hacían entonces ellos para levantar iglesias con distancias tan largas, con estancias tan cortas de los apóstoles y con esas despedidas frecuentes y definitivas? Porque muchas veces sabían ellos que probablemente cuando estaban escuchando a su maestro, fíjense lo que voy a decir, cuando estaban escuchando, muchos de ellos sabían, esta probablemente sea la última vez que escuchemos al apóstol Pablo, probablemente esta sea la última vez que lo veamos, probablemente esta sea la última vez que nos visite, probablemente esta sea la última carta que nos mande. Eso está interesante. Me encantaría que meditaras. ¿Por qué? ¿A qué es a lo que voy? Qué impresionante es que con esas limitaciones, cuando un apóstol sabe, yo no soy apóstol, nomás lo dice así, me estoy metiendo en el papel de Pablo. Cuando un apóstol sabe que es la última vez que va a hablar con ellos, cuando un apóstol sabe que no los va a poder ver, está edificando una iglesia, pero no los va a poder ver más que por ahí 2 o 3 veces en la vida. Pero esa iglesia tiene que ser edificada, esa iglesia se tiene que levantar, esa iglesia tiene que ser fundamentada en la roca que es Cristo para manifestar el propósito eterno de Dios. ¿Cómo hacerle con tantas limitaciones? Hoy nosotros podemos decir, voy a ir a visitar la iglesia de Tlaxcala. Entonces yo de aquí a Tlaxcala, por más que me tarde, me duro 3 horas en llegar, a lo mucho 4 si me meto por ahí a algún pueblo. Si digo voy a visitar a la iglesia de Puebla, si voy a Puebla, pues igual, si es a la sierra, unas 3 horas y ya estoy en la sierra. Pero ellos no tenían ni esa velocidad, ni esa tecnología humana para poderlo hacer. Sin embargo, en la realidad nosotros vemos que pudieron edificar. ¿Cómo le hicieron para establecer iglesias? Escribe, para establecer líderes. ¿Cómo le hicieron para llenarlo todo de Cristo? ¿Cómo le hicieron para que en esas estancias tan cortas, en esos bloques tan cortos, pudieran ellos establecer líderes, diáconos, obispos, supervisores, pastores? ¿Cómo le hicieron para poder ellos sembrar la palabra en cada lugar a donde iban y que esa palabra se siguiera extendiendo? Me parece que esta reflexión debería de hacernos entender. Gracias a Dios por los que están conectados, gracias a Dios por los que se conectarán y gracias a Dios por los que llegarán a escuchar. Pero te voy a lanzar un reto. ¿Y el reto cuál es? ¿Qué pasaba? Me parece que la clave por allí está en que había dos calidades. A ver si lo puedo decir. Discúlpenme si tengo cierta dificultad de transmitir lo que tengo en mi espíritu, pero espero lograrlo. ¿Cómo lo hacían? Me parece que había 2 calidades. Me parece que había una calidad de auditorio. Me parece que esa gente que se estaba convirtiendo y en esas condiciones tan limitadas de tu saber que el que nos está predicando el evangelio probablemente no lo volvamos a ver en la vida.
y a lo mucho, probablemente a lo mucho nos mande una carta. Porque no le mandó cartas a todas las iglesias. Muchas veces mandaban una carta circulante y la mandaban a una iglesia y él pedía, distribúyanla a las demás. ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué mandaban una carta y la distribuían? Porque era ya imposible poder llegar en los tiempos. En ese tiempo no podían llegar físicamente a todo lugar. Y muchas veces no podía, ya sea por el tiempo, ya sea también por la edad, o también no podían llegar porque estaba encarcelado el apóstol, y en la cárcel pues no te dejan salir cuando tú quieras, aunque en alguna cárcel sí tuvo ciertas consideraciones. Me parece que hay dos calidades, y esta es una reflexión que yo quisiera hacer en un inicio en esta enseñanza. Me parece que hay dos calidades. Una calidad de los que escuchan, pon ahí, hay una calidad, debe de haber una calidad de los que oyen, una calidad de gente que sepa que las palabras que recibe cada vez que sus maestros le enseñan el evangelio son cruciales, son de vida. Hoy tenemos, desgraciadamente, una iglesia que puede estar una persona 2, 3, 4, 5, 10, 15 años escuchando a sus pastores, a sus maestros, y no maduran. ¡Qué increíble! Cómo esta gente maduraba cuando solo escuchó el mensaje del edificador de los apóstoles. Lo escucharon un mes solamente, y en un mes se puso el fundamento de Cristo. ¿Cómo? ¿Qué pasaba en esa iglesia? Había definitivamente, saludos mi Charlie, un abrazo cordial. Seguro había una calidad de los que escuchaban. Hoy tenemos gente que ni en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5 escuchando. Es más, hay gente que se fastidia de escuchar a su pastor y ya se harta y dicen, ya no soporto ni su voz. Es increíble. Hay registros de que establecieron iglesias donde el apóstol solamente estuvo alrededor de 2 meses. ¿Te imaginas? 2 meses. En 2 meses ellos tenían que poner, y ahí voy a la otra calidad, la calidad de los que enseñan. En 2 meses ellos tenían que enseñar lo que valía la pena, familia. En 2 meses ellos tenían que enseñar lo que era fundamental. En 2 meses ellos tenían que enseñar lo que iba a ser el cimiento de la iglesia. En 2 meses, cuando tú sabes que solo vas a pasar 2 meses, cuando sabes que solo vas a pasar 2 meses en un lugar, no pierdes el tiempo en enseñar cosas vanas. Definitivamente, este contexto, el meditar esto, me despertó de nuevo el recordarnos, y es lo que quiero hacer contigo. Te quiero invitar a que no perdamos el tiempo, a recordarte que cuando tú escuchas la palabra, no vas a escuchar, no busques escuchar las palabras que tú quieres escuchar. Busca escuchar el evangelio de Cristo, el evangelio de Cristo. Y los que predicamos, invito a todos los que me escuchan que predican, no prediques otra cosa. ¿Cuánto tiempo hemos perdido por predicar lo que no edifica? Por eso, la consecuencia que tenemos es que tenemos un grupo de gente muy grueso que no ha madurado, que no ha sido edificada, porque no tenemos esa urgencia. La gente no tiene la urgencia, la gente no está pensando que su pastor, se le va en 3 meses. La gente está feliz. Ay, yo voy a la iglesia, en este año hay gente que se atreve a decir, me voy a tomar un año sabático, en este año no voy, pero el próximo año sí me paro a la iglesia. Es que me aventé un año sabático, tengo que descansar, porque tengo que meditar bien las cosas. ¿Ustedes creen que la iglesia del primer siglo se tomaba años sabáticos? Esa gente tenía que aprovechar, así que una calidad del que hoy escribe es aprovechar lo que me enseñan. Yo no puedo ser ligero en lo que me están enseñando. Ni siquiera me puedo quedar con lo que me enseñan, familia. Yo creo que el Espíritu Santo nos está poniendo una urgencia. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que conoce el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios está un reino que se extiende. Un reino que llena toda la tierra y que acaba con el sistema del mundo. Y el Espíritu Santo, para llevarnos a eso, tiene en nosotros que poner el dedo en la llaga, tiene que enseñarnos, y yo sé que lo está haciendo, la urgencia.
La urgencia de ser responsables con lo que escuchamos. Hay un pueblo, ahí también en el libro de los Hechos, que está escrito, los de Berea, que eran nobles recibiendo la palabra, porque no solo se quedaban con lo que recibían, sino que además ellos profundizaban. Eso es un auditorio de calidad, un nivel de gente que escucha con calidad. Me parece que esa iglesia tenía esa doble combinación. Había una calidad de los que escuchaban. Ellos no se quedaban solo con lo que oían, sino que indagaban en las escrituras si estas cosas eran así. Hoy la gente se come lo que sea, perdón que lo diga. La gente escucha lo que sea, se come, le dicen amén, sí, gloria a Dios, a lo que sea, aunque sea un principio incorrecto, aunque sea un principio que vaya en contra del propio evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si lo dice un pastor, entonces hay que decir amén, gloria a Dios, así sea. Y muchas veces no es verdad. ¿Cómo tú puedes establecer una iglesia en 3 meses? Necesitas tener una calidad del que escucha, pero necesita haber una calidad del que enseña. El que enseña, si solo tiene 3 meses para enseñar y edificar una iglesia, seguro, no vas a enseñar nada más que a Cristo. Porque no hay otra cosa que enseñar para edificar una iglesia, puesto que es el cimiento. Y después tienes el reto de cómo edificas una iglesia con distancias largas, con estancias cortas y con despedidas frecuentes. ¿Cómo edificamos una iglesia? Y es muy parecido a lo de hoy, donde no puedo estar presente. O sea, no puedo estar presente, no puedo estar cerca de ti. Sin embargo, sí podemos edificar las distancias, los tiempos. Fíjense, las distancias, los tiempos y las despedidas no fueron obstáculo para esa iglesia para ser edificada. No fueron obstáculo. Y me parece que no fueron obstáculo entonces por 3 aspectos. Número 1, había una calidad de audiencia. Número 2, había una calidad de mensajero. Era un mensajero entendido, enfocado, sabía lo que tenía que hacer, sabía a quién tenía que predicar y lo predicaba. Sorprendente cómo predicaban los apóstoles. Se convertían 5,000 con un solo mensaje, dice Oscar Zeta. El primer mensaje de Pedro. Ahorita lo voy a tocar. Gracias, Oscar, te me adelantaste. Ahorita voy a tocar la tecnología que ellos usaban, porque dije 3 aspectos. Número 1, calidad. Yo voy a preguntarte aquí, es un reto para los que me escuchan. ¿Quiénes de ustedes son calidad de oyentes? ¿Quiénes que están aquí son calidad de auditorio? Perdón, ya sabes que no soy religioso, pero voy a decir cosas. No soy religioso, Es más, si te quieres desconectar y decir, ya no veo a Jorge, ese cuate me cae mal, lo puedes hacer, siempre lo digo. Pero alguien, como dicen por ahí, el pollito ese que azotaba, que pegaba a la mesa, se tenía que decir y se dijo. Miren, hay niveles de auditorio. Yo le decía a los pastores hace 2 semanas, los pastores se enojan porque una persona se cambia de iglesia, se va a otra, porque ya no quiere estar en la tuya y se va a otra. Se molestan. Pero yo les decía, pero en las redes pasa así. Si tú en las redes, aquí a través de este medio, si yo digo algo que ya no te gustó, o si yo dije algo que te gustaba, te mantienes aquí. Si estoy diciendo algo que te gusta, aquí te mantienes. Pero en el momento en que digo algo que no te impresiona, que no es espectacular, fíjense, que es aburrido, o que tú puedes pensar que es lo mismo, que tú dices, otra vez, eso ya lo sé, te desconectas. Hay gente que se desconecta y que se va a otra transmisión. Ojo, no lo estoy diciendo de queja, es una realidad. Yo sé que esto pasa, está bien, esto está bien. Yo por lo menos, en lo personal, lo acepto. A veces amigos míos me dicen cosas, oye, estos no se conectan, pastor, aquellos tampoco. No me afecta, soy honesto. Yo sé que el reino, perdón por lo que voy a decir, el reino no se mueve
con cristianos medios o con medio cristianos. El reino se mueve, y eso es a lo que quiero yo hoy transmitirte. El reino se mueve con calidad de oyentes, con calidad de audiencia y con calidad de predicadores, de gente que predica lo que tiene que predicar. Con eso se mueve el evangelio. Tampoco estoy hablando que tengamos que tener masas para que esto se mueva. Nunca fue así, aunque las masas llegaron a ser impactadas por el evangelio, pero no era movido el evangelio por las masas. Lo que movía al evangelio era la calidad de hijos, la calidad de oyentes, la calidad de gente que en 1, 2 o 3 meses que tuvo a sus edificadores, los aprovecharon. Así que yo te quiero preguntar aquí, ¿cuántos, quiénes son calidad de oyentes? Porque no terminé de dar mi ejemplo. Yo le decía a los pastores, pues ahora está peor el asunto, porque si lo virtual lo hiciéramos presencial, lo que estaría pasando en nuestras congregaciones es que cuando tú estás predicando algo que no le gusta a alguien o que a alguien ya le aburrió, es como si se saliera de tu congregación y se metiera a otra. Es como, ¿te imaginas lo duro que fuera que tú estás predicando y que la mitad de tu congregación se para y se va a otra iglesia donde está la enseñanza más emocionante o más buena? Más sustanciosa? ¿Te imaginas? Yo le decía a los pastores, ojo, porque si a ti te afectaba que se fuera otro, porque en presencial nadie se va en tu cara, perdón que lo diga, delante de mí nadie se va, sino que escogen algún día, se ausentan un poco y ya después ya no se presentaron, me hablan por teléfono, Pastor Jorge, ¿qué cree? Ya no voy a poder ir a su iglesia, y me inventan cualquier pretexto. Aún así nos sentimos mal, pero no lo vemos. Dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. No me siento tan mal, pero te imaginas en mi congregación todos sentados y de repente unos parándose y diciendo, ¿sabes qué? Ya me aburrió. Y ni siquiera te dicen adiós, simplemente se van así como que de puntita se salen y se van a la otra transmisión o iglesia y se van para allá. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? ¿Por qué di ese ejemplo, familia? Porque tenemos que ser una calidad de oyentes del evangelio, una calidad de hijos de Dios que aprovechan el evangelio que se les predica. ¿Cuántos de aquí? Y eso es mi pregunta. ¿Cuántos de aquí? Y ya sabes, lo vuelvo a decir, no te estoy amarrando, ¿vale? Yo sé que algunos de ustedes que me escuchan, que están en otros lados, en mi gestión particular como pastor, no eres a lo mejor de mi gestión pastoral. Sé que somos un cuerpo, ¿vale? No estoy amarrando a nadie. Siempre he dicho, en esta casa puedes moverte y e ir hacia donde tú te quieras mover, porque el dueño de tu vida, de tu alma, es el Señor, no nosotros. Nosotros somos servidores de Él. Pero, ¿quién de ustedes, quién de nosotros somos un auditorio de calidad? ¿Quién de nosotros somos un auditorio que aprovecha lo que escucha? Para eso, sí, es lo que me dicen, que se paró la transmisión. Espero que continúe. Si no, la pongo con mis datos. A ver. Pues aquí sí hay internet. ¿Sí me siguen escuchando? ¿Y si me escuchan, familia? ¿Están desconectados, verdad? A ver, voy a ponerlo con mis datos. Ahí está. ¿Ya me escuchan, familia? Creo que se detuvo. Ahí estamos de nuevo. ¡Wow! ¿En qué momento se detiene esto? Disculpen. Así pasa las inclemencias de la se interrumpió un rato, pero ya escucha bien. Perfecto, ya cambié aquí con mis datos. Vamos a estar trabajando. Ahí está. Gracias. ¿En qué momento? Perdón, ¿en qué momento se nos... Ahora sí le voy a echar la culpa a diablo. Triste diablo, te reprendo. Que no nos interrumpa, familia. ¿Quién de aquí? Aquí está otra prueba. Una prueba para la calidad de oyentes. La calidad de oyentes, chicos. No se podría edificar, en ese tiempo, no se podría edificar una iglesia si los que estaban oyendo no permanecían. En ese tiempo no se hubiera podido edificar una iglesia, perdón que lo diga, discúlpenme
la pedrada. No se podría edificar una iglesia con el nivel de oyentes que tenemos hoy, en donde nada los puede tocar, en donde la piel es tan sensible. Por eso yo les decía a los pastores, pues ahora está dura la cosa, porque muchos de los que te veían ya no te están viendo a ti, están viendo a otro. Claro, tú no te das cuenta porque no se pararon delante de ti, se fueron, pero lo único que hicieron en su dispositivo, en su celular, es que se cambiaron de transmisión y ya no te están oyendo. Algunos pastores forzan a la gente a que esté. Yo le digo a mis discípulos que no hay necesidad de hacer eso. Tenemos que enseñar a la gente a que entienda que hay un reino y que fueron llamados, fueron salvos por un propósito. Y ese es el motivo por el cual debieran de ser edificados y debieran de permanecer. Entonces, 3 cosas para mí me parecen muy necesarias que ellos tenían en el primer siglo y que de esa manera el reino se extendió. Tenían una calidad de oyentes, había una calidad de predicadores, y voy al tercer punto, tenían la tecnología. Así que pon ahí, tenían la tecnología. Ya nos recuperamos a todos los que nos estaban viendo, pero no importa, qué bueno que estás tú. Te invito a que compartas, comparte, gracias por compartir. Tenían la tecnología. ¿Y cuál era la tecnología? La vida espiritual, pon ahí, la vida espiritual. La vida espiritual era la que iba a traer solución a estas limitaciones que la iglesia tenía. Las largas distancias, los tiempos cortos, las estancias cortas, las despedidas frecuentes o las despedidas definitivas. Hoy la gente no puede vivir sin su pastor. Muchos sufrieron, padecieron, se sintieron solos, desamparados, se sintieron abandonados porque no tuvieron el cobijo de sus pastores y de sus congregaciones. Y muchas iglesias, muchas congregaciones desaparecieron. Esa es una realidad. Muchas congregaciones desaparecieron. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Porque no desarrollamos la vida espiritual. En otras palabras, no sabemos usar la tecnología que nos fue dada por el Señor. La tecnología del Espíritu, que es precisamente para que ni distancia, ni tiempo, ni espacio nos pueda detener. Escribe, para que ni distancia, ni tiempo, ni espacio. Saludos, apóstol Rafa, un abrazo cariñoso también a usted. Tremendo. ¿Qué cosas nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos? En el libro de los Hechos, cómo ellos usaban esta tecnología. Nosotros vimos primero que el Señor Jesús les pidió que no salieran si no tenían esta tecnología dentro de ellos. No salgan de Jerusalén, no se vayan de aquí. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 1, podemos ir allá, Hechos 1. Y en el versículo 4, Hechos 1, versículo 4, nosotros ahí notamos claramente cómo el Señor Jesús sabía que obviamente este cuerpo, su cuerpo llamado iglesia, no debía salir a operar, a extender un reino, porque les estaba hablando del reino. 40 días se les apareció hablándoles del reino de Dios, pero no podían extender un reino si no tenían los recursos para extenderlo. Y los recursos tenían que ser impartidos a ellos para que ellos ni distancia, ni tiempo, ni espacio los pudiera detener. Por eso en el versículo 4 dice, estando juntos les mandó como una orden que no se fueran de Jerusalén, aunque les había dicho que tenían que ir a lo último de la tierra. Todavía no, porque tienen que esperar la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Después
El versículo 8, ¿qué nos dice el versículo 8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjense, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No puedes ir, no debes ir sin el poder del Espíritu. No debes de ir sin todo lo que el Espíritu Santo te va a aportar. Por eso, en el capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Un día les comentaba que hay por lo menos 15 lenguas diferentes. Por lo menos 15 lenguas diferentes. Revestidos de Cristo. Gracias, Mirna. Un abrazo cordial hasta Oaxaca. Revestidos de Cristo. Tenían ellos que llevar todo el equipamiento. Tenían ellos que tener toda la tecnología. Si vas a mandar, fíjense, si vas a mandar a tu ejército, si vas a mandar a tu ejército imperial a establecer tu imperio en otros lugares, tienes que mandarlos con toda la tecnología. Tienes que mandarlos con todo el equipamiento. Es lo mismo que está haciendo nuestro Señor Jesús. Es lo mismo. No puedes mandar a tu gente. No puedes mandar, como dicen, no te pueden mandar a la guerra sin fusil. Te tienen que mandar con lo que tú necesitas para poder vencer y para poder cumplir la misión asignada. Vean, Hechos 2, versículo 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por lo menos 15 lenguas diferentes ahí escuchan el mensaje y lo entienden. ¿Ya vieron? Por lo menos 15 lenguas diferentes, 15 culturas diferentes, escuchan el mensaje y lo entienden. Ya te está diciendo el Señor, ya nos está diciendo el Señor que esta vida espiritual está dotada de algo mayor de lo que nosotros portamos. Porque ¿cuántas lenguas hablas tú? Yo sé que hay gente como políglota, que habla 2, 3, 4, 5 lenguas. Pero hablar 15 lenguas diferentes no supera. Eso nos dice que lo que nosotros portamos obviamente es mucho mayor que lo que yo puedo desarrollar. Yo puedo hablar español, puedo hablar un poco de inglés y puedo tener a lo mejor otra lengua. Puedo hablar 3, puedo hablar 4, pero 15 lenguas diferentes. Fíjense qué hermoso. Eso nos habla que esta capacidad espiritual que Dios nos dio, esta dotación espiritual porque tenemos a Cristo impartido, es capaz de expresarse en cualquier cultura. ¡Qué hermoso! Esta gente fue capacitada para poder incursionar. Estos guerreros, como dije hace un rato, vamos a tomar la imagen de un ejército que va a implantar el imperio a otro lugar. Estos legionarios que fueron mandados a establecer el reino traen dentro de ellos la capacidad de barrer con cualquier cultura y de introducirse a cualquier cultura y de establecer el reino de su imperio en cualquier cultura. O sea, qué poder lo que esta iglesia tenía. Qué muestra de poder da el Señor de lo que la iglesia tiene. Hoy, como dije yo hace un rato, y perdón de nuevo que sea repetitivo, es algo que sentí yo en mi espíritu y que quiero compartirte. Tenemos familia, hijos de Dios, amigos, tenemos que ser una audiencia de calidad, porque lo que tienes tú dentro es poderoso, es Cristo, y Cristo vino para ser expresado en todo el mundo. O sea, así es, gente todoterreno. Estos legionarios fueron capacitados para entrar a cualquier terreno y establecer el reino por el cual fueron enviados. No fuimos creados para tener una religión. Pon ahí, no fuimos creados para tener una religión. Jesús, cuando habló con ellos, les habló de un reino.
No les habló de cómo hacerle, no les dijo, y estuvo 40 días para decirles cómo hagan el culto, ¿no? Y estuvieron 40 días y Jesús les dijo, mira, primero empieza con una oración, pasas a la hermana que lee un salmo, después cinco rápidas, 3 calmadas, después que pase el predicador, que no se tarde mucho. ¿Y tú crees que Jesús eso les enseñó? Te voy a decir, lo triste es que perdón, ya voy a quemar, bueno. Muchas veces en las escuelas, en los institutos bíblicos, eso es lo que se les enseña. Cómo hacer un culto, cómo llevar un bautismo, cómo casar a una pareja. Eso se enseña. Voy a decirlo así, se da tiempo. Me quedé corto. Se da tiempo para enseñar eso. Yo diría, se pierde tiempo enseñando eso. El Señor Jesús nunca enseñó cómo ministres una boda, un bautizo o un velorio. ¿Ven ustedes algún velorio en el libro de los Hechos de los hijos de Dios? Ustedes ven, por ejemplo, que la iglesia se detuvo porque murió Esteban, que se detuvo porque murió Felipe, que se detuvo porque murieron algunos de los otros apóstoles. ¿Ustedes miran que la iglesia se detuvo por eso? No se detuvo, nunca se detuvo, porque ellos habían superado todo eso por todo el equipamiento que ellos tenían. Porque además, como dije, habían entendido qué era lo fundamental, qué era lo principal. Y no es que se hayan hecho insensibles, sino que cuando tú eres envuelto, eres absorbido por el propósito, lo que sucede, lo lloras. Como una vez yo le decía a una persona, ¿qué es el ministerio? Pues el ministerio es caerte, dolerte, levantarte, quitarte las lágrimas y seguir adelante. Eso es, no nos podemos detener. Tremenda la tecnología con la cual el Señor dotó a esta iglesia. Ellos estaban, versículo 41, en el mismo capítulo 2, vamos al 41. Otra cosa impresionante. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra, lo que decía Oscar hace un rato, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Era tal, mira, lo que podemos hacer, ¿cómo decirlo? Lo que hacemos en el espíritu puede ser mucho más productivo que lo que hagamos años y años en nuestra carne. Unos momentos en el espíritu, aunque estar en el espíritu no es de unos momentos, no me malentiendas. Tú y yo fuimos diseñados a permanecer en el espíritu. Andar en el espíritu no debería de ser fragmentos, espacios cortitos de nuestra vida. No debería de ser cosas que se queden ahí como que chispazos de los cuales pasen años y después recuerdes, me acuerdo cuando sentía al Señor, me acuerdo cuando el Señor me tocó. No es esa la intención de Dios, que tú vivas de chispazos espirituales, de momentos espirituales, de emociones espirituales, de experiencias espirituales, sino que tú vivas en el espíritu. Repito, la idea de Dios no eran chispazos, no eran momentos, no eran experiencias que tú luego le contaras a tus hijos y yo le dijera a Abdi, yo recuerdo cuando me convertí, me acuerdo que al tercer día olí un aroma agradable y a donde yo iba, hasta en el metro, olía flores, porque eso Dios me estaba mostrando cuánto me amaba. Somos bien románticos y esas experiencias las tenemos y las guardamos y las tenemos ahí como que esa fue la evidencia de que Dios estaba conmigo. Pero esa no era la idea de Dios. Por supuesto que Dios puede hacer eso y más. Pero lo que Dios quiere que entendamos, familia, por favor, es que nos ha llamado a vivir en el Espíritu. Nos ha llamado a vivir en el Espíritu. Por eso la vida espiritual de esa iglesia los hacía superar. Hay iglesias, te voy a decir, los hacía superar cualquier pérdida. Hay iglesias que en esta pandemia perdieron a sus pastores y algunas de ellas se quebraron, se resquebrajaron. Y yo sé que no solo porque amaban al pastor, también es porque no hemos sabido establecer o dejar
que la estructura natural de la iglesia sea la que crezca. No hemos visto la iglesia como un cuerpo orgánico. Le hemos metido nuestra estructura humana, donde yo como pastor es donde todo radica, donde yo soy el centro, y si yo no estoy, nada funciona. Ese ha sido un grave error, y es precisamente por no entender la vida espiritual. ¡Qué tremendo! La vida espiritual. Fuimos llamados a no tener experiencia, sino a tener una vida espiritual. Que sea el todo, en todas las áreas, hecho todo lo que hacemos espiritual, hecho espiritual. Fíjense, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No cabe duda que una acción en el espíritu puede ser más productiva que 2, 3, 4, 5 años de trabajo con nuestras estrategias de crecimiento. Está bien, no critico a quienes trabajen en crecimiento. Solo que cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu nos está llevando en la dirección y nosotros estamos atendiendo su dirección y caminando en su dirección, estamos de acuerdo con él, entonces los resultados son evidentes. ¿Qué pasaba después con esta iglesia? Versículo 45, ¿qué dice? Algo más que produjo esta tecnología espiritual. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y versículo 44, desde el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Quién les decía que hicieran eso? Esa era la impartición de Cristo en ellos, la vida espiritual que hacía que ellos reaccionaran a lo que ya había dentro de ellos, la vida del Espíritu. Hay un texto hermoso por ahí en Romanos capítulo 8 donde dice, los que ponen la mente en la carne, allí encuentran muerte, pero los que ponen la mente en el Espíritu encuentran vida y paz. Ven qué hermoso. Poner la mente en el Espíritu, eso lo tienes ya que hacer tú. Tú tienes una vida espiritual y poner la mente en el Espíritu, mira qué hermoso. Poner la mente en el Espíritu nos va a llevar a vida y paz. Te va a mostrar donde hay necesidad. No hay necesidad de que los pastores se echen al piso para que les den una ofrenda. No hay necesidad de que nadie te diga a ti, oye, tengo necesidad, familia, ¿por qué no cuidan de mí? No hay necesidad de eso. El Espíritu, la alta tecnología, di conmigo, la alta tecnología es la que hace que sembremos con efectividad, porque hay que sembrar con efectividad. ¿Cómo? Como el Espíritu nos está mostrando. Tremendo. Tenían todas las cosas en común. ¿Quién les dijo? ¿Cómo lo entendieron? El Espíritu, la tecnología espiritual tremenda. Felipe, Hechos 8, versículo 26. Hechos 8, versículo 26 y 27. Te invito a que compartas. Familia, esto lo necesitamos. Te voy a decir qué otra cosa he visto. Hemos intelectualizado demasiado el Evangelio. Y al intelectualizar el Evangelio, matamos esa vida espiritual que el Evangelio nos aporta. El Evangelio nos aporta esa vida espiritual, pero si lo intelectualizamos, entonces empezamos a dejar este Evangelio como eso, como una información muy buena, una información muy valiosa, pero no como vida. Y sobre todo cuando el Evangelio se intelectualiza, a lo primero que le pega, ¿saben a qué es? A la poderosa vida espiritual a la que fuimos llamados tú y yo. Está bien que sepamos muchas cosas, muchas profundidades, y a los que estamos vivos nos encanta y lo disfrutamos. Y cuando conocemos algo más de nuestro Señor Jesucristo, decimos, wow, hermoso, hermoso. Pero también, el otro día yo le decía a unos de mis discípulos,
No se desgasten. Disfruta lo que conoces. Dile que está a tu lado. Disfruta lo que conoces. O sea, lo que entiendes, disfrútalo. Disfruta lo que entiendes. Y si aquello no lo entiendes, no te desgastes. Porque al final tienes un maestro que está dentro de ti, el Espíritu de verdad, que Él te lo enseñará. Pero no se te ocurra, otro error que he visto y que lo quiero expresar, es que luego queremos enseñar lo que no entendemos. Nunca, dile que está a tu lado si hay alguien contigo, nunca enseñes lo que no entiendes. Porque si para ti no lo entiendes, imagínate para el otro, vas a causar peores daños. No enseñes lo que no entiendes. Esta no es una carrera de a ver quién sabe más. No es una carrera de a ver quién sabe más, por favor, familia y todos los que me escuchan, bajémonos de eso. No es una carrera de quién sabe más, de quién predica mejor. Esto es una edificación donde todos participamos con nuestras multiformes gracias, pero que tenemos que tener claro. Todos participamos de una edificación del cuerpo de Cristo, en donde cada uno tiene su espacio, tiene el espacio que Dios le asignó a cada uno. Y en ese espacio Dios te ha dado autoridad, sabiduría y un grado de gracia y de entendimiento. Disfrútalo. No necesitamos enseñar cosas que no entendemos, porque cuando enseñamos lo que no entendemos, no transmitimos vida. Lo que transmitimos es confusión. Toma una pausa. Nunca enseñemos lo que no entendemos, aunque haya sonado muy bien y aunque otra persona muy docta la haya enseñado, qué bueno. Mejor medítalo y cuando sea luz en tu vida, cuando sea aclarado en tu entendimiento, entonces compártelo. Y entonces ayúdanos a todos, gracias a Dios por eso. Pero no es, esas cosas son las que matan la vida, la poderosa vida. Son las que frenan el crecimiento de la vida de la iglesia. La iglesia no tenía que saber de tantas cosas. Tenía que tener la revelación de Cristo. Escribe eso. La iglesia no necesita saber tantas cosas. La iglesia lo que necesita es la revelación del Hijo. ¿Ustedes creen que los apóstoles que están edificando una iglesia donde solo van a estar ahí un mes, mes y medio, van a hablar de muchas cosas? Por supuesto que no. Si tú sabes que tienes poco tiempo, vas a hablar de lo esencial. Vas a hablar de lo único que tienes que hablar y no meterte en otras cosas. Veamos la tecnología que manejaban estos discípulos de la iglesia primaria. Hechos 8 del 26 al 27. Y ahí vemos a un Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe. Un ángel del Señor que habló a Felipe. O sea, el otro día lo expliqué. Un ángel del Señor le habló a Felipe. ¿A dónde? ¿En qué parte? ¿A qué área? Pues obviamente Felipe escribe, está despierto, está vivificado en el Espíritu como tú. Por supuesto, ya está activada, escribe ahí, está activada la tecnología en Felipe. Entonces, activada la tecnología en Felipe, puede haber comunicación con el alto mando. Perdón que use esa terminología, pero puede haber la comunicación sin límites, sin freno, ¿con quién? Con el que manda, con el capitán, con el que comanda, con nuestro capitán, con nuestro general supremo. Perdón, no creo yo en la iglesia militante, pero dame chance de expresarlo así para que nos demos cuenta qué tecnología tan extraordinaria. Tú estás conectado, tienes comunicación permanente con el Señor, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Oye, si tienes comunicación permanente por esa vida espiritual, porque Él no está lejos, Él está dentro de ti y Él se está comunicando contigo, imagínate lo efectivo que puede ser. Lo puedes oír y puedes hacer lo que Él te pide. Puedes ir a donde Él quiere que vayas. No vas a perder el tiempo como nos pasa ahora,
que la iglesia ahora dice, ¿y ahora qué hacemos? Viene diciembre, ¿y ahora qué hacemos este año que viene? A ver, piensen, y pones a tus líderes, ya estoy sacando mis estrategias antiguas, ¿verdad? Así yo le hacía, lo reconozco, y pones a tus líderes, a ver, cada uno, tráigame su proyecto para el próximo año, lo que vamos a hacer. Así que tienen un mes, se los pedía desde noviembre, un mes para que cada uno me traiga su proyecto de lo que va a hacer en su área. Y ahí estamos todos tratando de inventar qué actividad, qué evento, tratando de inventar y no faltaban, pues obviamente, lo que no podía faltar era el cumpleaños del pastor. La cooperacha para el mariachi, ya saben, todo eso. Y ahí está la gente preparando las actividades del año. Y ahí estamos perdiendo, fíjense lo que voy a decir, perdiendo un año más. Perdiendo un año más. Familia, amigos, no perdamos un año más. Este año fue crucial, debe de ser crucial para la vida de la iglesia, familia. No desperdiciemos este tiempo. Este año nos dejó ver que lo que mantenía viva a la iglesia, o lo que mantuvo viva la iglesia, fue su tecnología, fue todo lo que el Espíritu en nosotros hace. Los que vivieron, crecieron y se desarrollaron en esta pandemia fueron los que usaron la tecnología de Dios, los que usaron el poder de Dios que rompe espacio, tiempo y distancias, esa tecnología que no tiene límites. Escuchemos lo que el Señor quiere, escuchemos lo que Él nos pide, oigamos lo que Él nos dice. No vamos a proyectar por proyectar. ¿Qué vamos a hacer el próximo año? Si tú ya te estás reuniendo, ya vamos a diciembre, ya dices, bueno, vamos a planear el próximo año. Vamos a planear. La iglesia no es nuestra. Hay que escuchar al Señor, su dirección, y movernos a lo que Él quiere. Dice Luis, Luis R. dice, ya me hizo recordar la cooperacha para la taquiza y el pastel. Ya se acordó. Oscar Z, me recuerda el pasaje de cómo le impusieron manos al apóstol Pablo por mandato de Dios a través del Espíritu Santo antes de su conversión. Así es, alta tecnología. Y después, otros profetas también, les muestra el Señor que Pablo va a ir a un lugar donde va a ser apresado y va a sufrir y va a correr peligro de muerte, y algunos que no entienden la tecnología se pusieron a llorar y dijeron, no vayas allá, Pablo, no vayas porque vas a sufrir. Y Pablo le dijo, oigan, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué no saben que mi vida le pertenece a Él? ¿Qué no saben que yo fui hecho para esto? A mí no me detengan. ¡Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo! Quien maneja la tecnología del Espíritu sabe que a donde te está mandando el Señor, a donde está yendo, a donde Él te está enviando, la gloria del Señor se manifestará aún por su muerte, aún por tu muerte. Yo una vez le decía a un grupo también de discípulos, le decía por unas cosas que el Señor me mostraba, porque una vez el Señor me mostraba unas cosas y me decía, Jorge, ¿son ustedes... ¿están dispuestos a morir en verdad? Porque siempre que hay una revolución, siempre que hay un cambio radical en el mundo, siempre hay pérdida de vidas. Pero igual el Evangelio inició con mucha pérdida de vidas. O sea, gente que fue capaz. ¿Por qué fueron capaces de entregar la vida? Ahorita se me está viniendo otra. ¿Por qué cuando los azotaban al principio, no sé si se acuerden, los azotaban, los encarcelaban, les daban los azotes de ley, ¿no? Los 40 menos 1, los 39 azotes, les daban los azotes de ley, los metían a la cárcel, los abofeteaban, y después cuando ya lograban salir, ellos cuando salían o cuando un ángel les daba la libertad y salían, ellos iban a donde se reunían a las casas y compartían gozosos, fíjense, compartían gozosos que habían sido dignos de ser golpeados, castigados, habían sido dignos de sufrir por Cristo. Qué impresionante.
Es tan fuerte el entendimiento que ellos tenían de la vida espiritual, que ellos sentían como un privilegio que me persiguieran por Jesucristo, sentían como un privilegio que me azotaran por Jesucristo, sentían como un privilegio sufrir un poco, pero fíjense, sufrir un poco de todos los sufrimientos de su Señor. Por supuesto, esa iglesia entendía la gracia, pero sabía que la salvación por gracia no fue gratis. Diga que está a tu lado, la salvación por gracia no fue gratis. Le costó a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo le dolió y lo sufrió. Y Él pagó, familia. Nuestro Señor Jesucristo pagó. Por supuesto, para nosotros ha sido esa gracia derramada y lo podemos disfrutar. Pero la gracia no es gratis. A Él le costó. Esa gente lo entendió. Y por eso el evangelio que ellos entendían era un evangelio que comprendía la obra de nuestro Señor Jesucristo, y ellos tenían esa luz de lo que Cristo padeció, y ese Salvador lo que hizo por ellos los hacía entender esta gran ecuación. Era una gran ecuación. Si nuestro Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo dio su vida por mí, lo menos que yo tengo que dar por Él es mi vida. Vida por vida. Ellos lo entendían. Entonces, cuando los apresaban, los azotaban, hasta se gozaban. Hoy, si a alguien lo meten a la cárcel, a un hijo de Dios, ya estamos en ayuno y oración para que Dios lo saque. Y Pablo en una carta a algunos les dijo: tranquilos, no se pongan así, déjenme estar aquí. Ustedes no saben, pero yo estoy siendo testimonio aquí en la cárcel y a todos los del pretorio. Pero nosotros somos tan humanos, vuelvo a decirlo, estamos tan desconectados de la vida espiritual que en muchas cosas que nos pasan no vemos propósito. Y eso es, no vemos propósito en cosas que nos pasan, eso es porque estamos desconectados de la vida espiritual. ¿Me escucharon? Estamos tan desconectados de la vida espiritual que cosas que nos pasan no les vemos propósito. Vamos a ver cómo movía el Señor a su iglesia. Entonces un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Levántate y ve al sur. Yo siempre digo, está bien que Dios hable o que mande un ángel. El punto es que obedezcamos. Le habló a Felipe: Señor, mándame. Luego la gente dice: Señor, mándame un ángel, haz algo. ¿Para qué te lo mandas si no obedeces? Señor, es que yo como quisiera, el hermano cuenta que ha oído la voz de Dios audiblemente. Cuenta que ha oído a Dios audiblemente. Yo quisiera oírlo así. ¿Para qué? ¿Para qué Dios gasta su voz contigo si no obedeces? Perdón por ser tan directo, pero es la verdad. Queremos que Dios nos hable. No, la única pregunta es, sí que nos hable. La siguiente es, ¿y obedeceremos? La pregunta es, ¿obedeceremos cuando nos hable, cuando nos diga? Él le dice a Felipe: levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Y qué hizo Felipe? Versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Se levantó y fue, subraya eso. Se levantó y fue, o sea, atendió la dirección. Vuelvo a lo mismo. Él es un legionario, él es un tipo introducido para extender un reino con alta tecnología. De la central, de allá del mando supremo le dicen: necesito que te muevas para allá. Él tiene comunicación directa y se mueve. Y sucede que cuando vaya se encuentra con un etíope, un alto funcionario, un tipo que está muy bien colocado en otro reino, en otra región, y que como el evangelio tiene que llegar hasta lo último de la tierra, el Señor sabe, dile que está a tu lado, Dios sabe cómo el evangelio llegará. Definitivo, Dios sabe y moverá todo, y moverá a quien le escuche y a quien obedezca. Lo decimos: es que ¿por qué a mí Dios no me usa? Pues porque te habla y no obedeces. Es sencillo. Una vez les enseñaba qué es el reino de Dios. El reino de Dios es un padre que habla
es un padre que habla. El reino de Dios es un padre que habla, ¿y quién más? Y es un hijo que obedece. Es un padre que habla, es un padre hablando y los hijos obedeciendo. Eso es el reino de Dios, familia, no es otra cosa. El reino de Dios no es la vida sin problemas que Dios te va a dar a ti, y la vida sin dificultades en donde Dios te pondrá. El reino de Dios no es la vida en Cancún que siempre has deseado, o en las Bahamas, o en Miami. No, la vida del reino de Dios, la vida en el reino, es un padre que habla constantemente, y los hijos obedecen, Él se va, obedece, se encuentra al etíope, evangeliza al etíope. El espíritu todavía le dice, cuando el etíope va en su carro, está leyendo el profeta Isaías, versículo 29, y el espíritu le dice a Felipe, acércate, júntate a ese carro. O sea, Felipe no sabe ni quién está en el carro, pero es un obediente. Ve el poder, todo lo que hace el Señor con una persona obediente. Él no sabe quién está en el carro, él no sabe para qué lo manda a un desierto, a un camino de un desierto. Hay gente que Dios la manda y que dice, bueno, sí voy, pero pues ¿cómo está allá? Y pide las mejores condiciones para ir a un lugar. Yo voy, pero pues denme esto, y ponme en un buen hotel, y pues esto, y ahí están todos los requerimientos. No estoy diciendo que esté mal. Solo estoy diciendo que hay una gran diferencia de lo que está haciendo Felipe. El Señor le dice, ve a ese camino desierto. O sea, ¿cómo? Pero está en el desierto. Pues sí, ve allá. ¿Pero qué voy a hacer? Bueno, ahí vas. Como tienes comunicación ininterrumpida, te daré otra orden allá. Y cuando está allá, pasa un carro y le dice, Felipe, júntate a ese carro. Y cuando se acerca Felipe, que también ahí hay otro detalle, que no quiero afirmarlo, pero el carro va a una velocidad, y pues Felipe va, no sé si va corriendo, pero se acerca. Ahí hay un milagro. Ahí va Felipe en el desierto corriendo. O sea, el aguante Dios también te lo da. O sea, tú eres obediente, y por supuesto, cuando terminas de hacer la obra, la gente se sorprenderá. Cuando terminas de hacer lo que Dios te indicó, se sorprenderá, porque la gente te va a decir, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo alcanzaste esa velocidad? ¿Cómo lo lograste? Pues obviamente con obediencia. Solo obedeciste. Dios hizo todo lo sobrenatural. Eso es poderoso. Es este muchacho, ¿cómo iba? Seguro corriendo, escuchando que el otro iba leyendo a Isaías. Y cuando le oyó, ya sabes lo que viene, entiendes lo que lees. Y el otro dice, pues es que ¿cómo voy a entender? Pues si no hay quien me explique, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Entonces rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. O sea, ya que dijo que yo te enseño, lo sube al carro, lo disipula. ¡Qué tremendo! Lo evangeliza. ¿Saben qué hizo con él? Tremendo, lo evangeliza, lo disipula. Pero luego hace algo, lo evangeliza, lo disipula y luego se aparta de él. De nuevo, ¿qué nivel de tecnología usó? No solo para llegar exactamente a ese carro, sino qué nivel de mensaje, qué nivel de impartición usó para que lo que habló con ese etíope fuera suficiente y lo dejara. Hay gente que tenemos en la iglesia que dice, ay, pastor, yo apenas tengo 15 años en la iglesia, deme otros 5 y empiezo a servir. Pastor, yo apenas tengo 15 años y oiga, hermano, ¿y por qué no implementa todo lo que ha aprendido? Es que al tiempo de Dios, yo espero el Señor a su tiempo. ¿De qué nivel estamos hablando aquí? Hablar con una persona, explicarle una porción de Isaías, mostrarle a Jesucristo a través del profeta Isaías. Vean lo poderoso de mostrar a Cristo. Y que este hombre etíope tiene convicción, se convierte, viene luz a su vida y le dice, wow, ¿cómo le hago? Yo quiero esto, yo quiero a Cristo. Recibe a Cristo, se bautiza, pero después de eso a mí me impresiona. Felipe lo deja. ¿Ya vieron?
Hoy la gente se enoja porque no está cerca de ellos. No, es que nuestro pastor, pues como no ha abierto las reuniones, pues yo ya voy a ir a otro lado porque como que no le interesa. No, es que el evangelio que te estamos impartiendo es para que no dependas de nosotros, de ningún hombre. El evangelio es para que seas autovalente del poder del Espíritu que tienes dentro. ¿Qué hizo Felipe? Voy a resumirlo. Lo evangelizó. Primero, lo encontró, lo evangelizó, lo discipuló y se apartó de él. El nivel de estas tres acciones debió de ser altísimo. No perdió el tiempo. Felipe, el evangelista, no perdió el tiempo en convencer personas. Díganme, hoy perdemos el tiempo convenciendo personas. Eso pasa por no escuchar al Señor. Eso pasa por no ir al Señor. A ti el Señor no te puso a convencer a nadie. Tú tienes que escuchar al Señor, a quien el Señor te dice, a quién el Señor, a dónde el Señor te manda, con quién el Señor te dice que vayas y que impartas lo que Él te ha dado. No sé si me estoy explicando. Dios no te envió a convencer personas. Hoy perdemos tiempo porque nos encanta estar ahí convenciendo y convenciendo y convenciendo y convenciendo, y después estamos todos ahí fracasados. Te voy a decir por qué. Porque algunos, de que según tú convenciste, dicen, bueno, ok, sí voy a ir a tu iglesia, ¿vale? Sí voy a ir a tu iglesia. Y ya que viene, tú ya crees que ya ganaste la victoria, y al poquito tiempo ese sale que no, ¿sabes qué? Gracias, ya no me gustó. Y no, porque nunca se convirtió, porque ni siquiera se convenció, porque tú no puedes convencer a nadie de eso. El único que convence, y de lo primero es de pecado, es el Señor. Pero perdemos tiempo. Fuiste hasta su casa, fuiste a discipularlo y tú todavía piensas, con un discipulado que le dé, va a cambiar. No, espérame. Primero pregúntale al Señor, que Él te dé dirección. Mira, cuando Él te indica a dónde tienes que ir, cuando Él te indica a quién le tienes que hablar, la victoria está asegurada, familia. El tiempo es valioso. Hemos perdido mucho tiempo por no escuchar al Señor y nosotros hacer lo que queremos. ¿Quién era este etíope? ¿Quién era este etíope? Nada más, y lo investigué porque sí dije, no, quiero ver quién era este etíope. Este hombre era un hombre que se le atribuye, fíjate, a se le atribuye, y no lo apunté, nomás lo leí entonces, a se le atribuye la evangelización de Etiopía. Él inició, etíope, inició la evangelización en Etiopía, o sea, la propagación del evangelio en Etiopía, ¿no? Imagínate. Entonces, a ver si me explico, indirectamente, Felipe, sin ir a Etiopía, fue el instrumento para empezar a evangelizar esa zona de África. Vean lo efectivo, lo poderoso del alcance. Vean el alcance y la efectividad de movernos en la tecnología espiritual. O sea, de usar la comunicación ininterrumpida que tenemos con el Señor. El convencimiento estaría del Espíritu Santo. Así es, Oscar. Gracias. Amén. ¿Están aquí? Hagan así, aunque sea si están aquí. La realidad es de que somos lentos, desperdiciamos tiempo, dinero y esfuerzo porque no usamos la tecnología que Dios nos dio. Usamos nuestra tecnología. Entonces repartimos folletos, nos asoleamos en las plazas, andamos por todos lados, ya saben, todas las estrategias para evangelizar nuestra ciudad, y nada más, fíjense, y nada más no lo logramos. Y no lo logramos porque no oímos y no usamos lo que el Señor ya nos dio. No perdió tiempo. Y después de eso, no fue lo único. Después de eso, cuando Felipe termina
de hablar con el etíope, dice Felipe, si crees, versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Cuando el otro le dice, oye, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Versículo 39, vean Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¡Qué hermoso! Cuando nosotros usamos, y lo conecto con lo que dije, de cómo le hacían los apóstoles para edificar en tan poco tiempo. Es que cuando hubo calidad en la edificación, la persona que estoy edificando no va a estar pegada a mí, no va a estar ahí, pastor, te necesito, eres todo, si tú te vas yo me muero. No vamos a tener bebés dependiente de nosotros. El evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio, produce, escribe ahí, hijos maduros que al contrario van a estar contentos de ver cómo todos nos desarrollamos, y en ese desarrollo probablemente humanamente parezca que nos separamos, pero eso parecerá humanamente que nos separamos, pero estamos más unidos que nunca, porque ahora somos uno en el Espíritu. El hijo maduro ve la manera no de amarrarse a personas o a sus líderes para que lo mantengan, le den la palabra todos los días, la palabra que necesita. No, el hijo maduro obviamente sabe cómo tomar su alimento, toma su alimento, y es al revés, en vez de ser una carga, es una ayuda, es una tremenda ayuda en el extendimiento del reino. Me gusta como dice, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y busqué este dato. ¿Qué distancia de donde estaba Felipe hasta Azoto? ¿Cuánta distancia hay? Y me sorprendió, nada más Dios lo trasladó, porque dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿ya vieron? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y de donde estaba lo llevó a Azoto. Y Azoto, de donde estaba Felipe, son 90 kilómetros de distancia. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. 90 kilómetros. Lo trasladó. Qué extraordinaria tecnología que rompe distancia, tiempo y espacio. Hermoso. De eso estás dotado tú. Pero Dios está buscando una audiencia que le oiga. Está buscando hijos que le oigan. Está buscando hijos que atiendan lo que Él quiere. Hijos que estén de acuerdo con Él. Que amen lo que Él ama. Que amen lo que Él ama. ¡Qué maravilloso! ¡Qué enseñanza! ¡Qué importante comprender esto! Y con esto termino. Otra expresión de esta tecnología en acción, usada. ¿Ya vieron la efectividad? Usando esta tecnología, escuchando al Señor, esta vida espiritual activa, permanente, que te hace atender lo que el Señor te dice en tiempo real, y que cuando tú atiendes lo que el Señor te está diciendo en tiempo real, es mucho más efectivo que todas nuestras obras religiosas, que estamos continuamente creyendo que eso nos dará resultado. Sucede también con Pablo en muchas ocasiones, pero solo tomé un ejemplo. Vamos a Hechos 16, versículo 9. Se le mostró a Pablo, vean qué hermoso, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¡Qué extraordinario! Una visión espiritual de un hombre de pie que le está rogando: pasa a Macedonia. Pero me encanta. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¡Wow! Escribe esto.
tú eres la ayuda de muchos, pero no te has dado cuenta. No tienes idea a cuántos puedes ayudar en el Espíritu. Ayudas más en el Espíritu que en tus buenas intenciones. Y con esto estoy terminando. Yo le pido al Señor que cada día más nos aclare y que nos aclare lo que es vivir en el Espíritu. Que sea algo en lo cual tú y yo incursionemos y estemos permanentemente. Porque este hombre que se le presenta, que le pide, ven a Macedonia y ayúdanos. ¡Qué extraordinario! Si no tiene su tecnología espiritual activada, él no sabe que alguien necesita ayuda. Pero como él está entendiendo, escuchando lo que el Espíritu indica, entonces él puede ver esta visión. Y miren lo que dice el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Qué pasó? Cuando vio la visión Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia. O como dice, cuando vio la visión, le pedimos al Señor confirmación y le pedimos al Señor que nos lo dejara más claro porque no entendimos muy bien, que eso es lo que hoy ves mucho. Hoy el Señor da dirección, el Señor da una orden clara, pero nosotros ponemos todos los impedimentos y los pretextos. De nuevo ves cómo se mueve el reino. Un Dios que habla y los hijos que obedecen. Me gusta lo que hace Pablo. Enseguida procuramos partir para Macedonia. Y si tú ves desde dónde estaba hasta Macedonia, Macedonia es la puerta del Asia Menor, donde ellos estaban. Macedonia es la puerta a Europa. Allí inicia, fíjate, y con esto termino, allí inicia con esta visión, donde Pablo la ve, se levanta y se mueve. Allí inicia la evangelización hacia Europa. Y allá con Felipe, donde Felipe atiende cuando el Señor le dice, ve a ese desierto. Oye, pero no hay nada, tú ve y júntate a ese carro. Y cuando se junta, háblale a ese hombre. Allí inicia la evangelización a África. La tecnología que Dios nos ha dado no tiene límites. Escuchar la voz del Señor, que lo podemos hacer, lo debemos hacer y lo hacemos, es algo permanente. Esa voz de Dios que está en nosotros, esa vida espiritual en la que andamos, es lo que va a hacer que el reino de Dios se acelere en su extendimiento. Si nosotros no usamos la tecnología que Dios nos ha dado, si nosotros no nos movemos en el Espíritu, esa es la tecnología, en el Espíritu, así le quisimos llamar hoy, ¿vale? Aguántame esa definición. Esa es la tecnología, andar en el Espíritu. Si nosotros andamos en el Espíritu, nos moveremos en la tecnología del reino de los cielos que rompe distancias, espacio y tiempo y recursos. En esa tecnología no nos faltará nada. Seremos efectivos en la asignación que Dios nos dio y a lo que nos corresponde cumpliremos el propósito del Padre. Pero no podemos cumplir el propósito del Padre con nuestras herramientas. No podemos cumplir el propósito del Padre con nuestras estrategias. Tendremos que soltar nuestras estrategias, nuestras herramientas para poder ver un avance del reino, porque solo se avanza en el reino si se hace como se diseñó. El reino de los cielos no es comida ni bebida, porque no es nada material. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es un reino espiritual
que se mueve en una inteligencia espiritual, en una sabiduría espiritual, en una tecnología espiritual. Pero la mejor noticia es que todo eso lo tenemos tú y yo dentro por nuestro Señor Jesucristo. Lluvia, 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 oh Dios, está cayendo hoy.